Sí, profe, sí se ve. Ok, excelente. Bueno, lo primero que les iba a decir es que acabo no. Ayer subí las presentaciones que vamos a usar hoy, que es el tema 7, es el tema de recursividad. Digamos que este es el tema más importante de este curso. Este es como el tema más difícil también, un poco más difícil de entender. Y el examen, que bueno, ya les mandé las fechas ahí, entra de recursividad hacia atrás. Entonces, este tema entra en el primer examen parcial de intro, para que lo tomen en cuenta. Y recuerden que el examen va a ser el viernes después de Semana Santa y la siguiente semana es Semana Santa. Que por cierto, no hay clases ni no hay ningún tipo de evaluación durante Semana Santa para que lo tomen en cuenta. Entonces recuerden, examen de intro sería el viernes 9 a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana. Igual va a ser durante horas de clase. El examen dura 2 horas. Entonces ahí ustedes eh, se conectan a las 7:30, hacemos el examen y ya a las 9:30 ya nos desconectamos. Y entra de recursividad hacia atrás. Ok, entonces bueno, vamos a empezar. Ay, no, mentira. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda con el tema de listas, que era la clase anterior? Sí, yo no entendí bien, la verdad. Exactamente, ¿qué no entendió? Bueno, a la hora de hacer los ejercicios, bueno, el primero, ¿verdad? No entendí, la verdad. Ok. Bueno, en su caso, pues quizá lo que podríamos hacer es verlo en consulta, pero ¿alguien tiene alguna duda específica de algo? Ok, bueno, entonces si tienen dudas me pueden preguntar y podemos verlo en consulta, pero así como volver al tema anterior desde el principio, bueno, no es factible. Ok, bueno, como les decía, hoy vamos a empezar el tema de recursividad. Em, este es como el tema central de este curso. Existen dos tipos de recursividad. Uno se llama recursividad de pila y otra se llama recursividad de cola. El examen va a incluir uno de los dos tipos de recursividad. El segundo tipo de recursividad se va a ver en el segundo examen parcial. Y bueno, esta diapositiva de hoy, esta presentación de hoy incluye pues este contenido. Vamos a ver, número uno, qué es recursividad. Existen ciertas reglas para escribir una función recursiva. Bueno, vamos a analizar cada una de esas reglas. Vamos a ver unos ejemplos y después, en la siguiente clase, vamos a hacer práctica. De hecho, vamos a hacer un montón de práctica. Hoy simplemente vamos a sentar las bases y vamos a tomar como todas las clases que quedan de aquí al examen para hacer práctica de este tema. Bueno, desde una vez les advierto que entender qué es recursividad, pues es un poquito extraño, es un poco contraintuitivo y bueno, vamos a filosofar un poco. Vemos que esta primera definición de recursividad dice que es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Entonces, estamos definiendo algo en términos de sí mismo. Esto es algo completamente contraintuitivo. Uno espera que si uno define algo, jamás vaya a estar definido en términos de sí mismo, y esto es una loquera. Entonces dice, lo primero para entender la recursividad es entender la recursividad. Y aquí uno se queda como así, ¿verdad? Entonces, em, ¿qué cosa conocemos nosotros que esté definida en términos de sí mismo?
aparte de recursividad? Bueno, la respuesta es que ninguna. Uno digamos, no existe como definición abstracta que uno conozca hasta el momento que esté definido en términos de sí mismo. Veámoslo cómo se vería la recursividad gráficamente. Existe una cosa que se llama el triángulo de Sierpinski, en el cual cada triángulo está compuesto por otros triángulos que tienen la misma estructura recursiva. Veamos este dibujito un toque. Veamos que, bueno, tenemos aquí el triángulo exterior, el triángulo principal, que es este de aquí afuera. Ok. Y vemos que este triangulito está definido en términos de otros triángulos. Vemos aquí hay uno. Aquí hay otro. Y finalmente está este de aquí. Y si nosotros nos metemos dentro de uno de estos triángulos azules, vamos a ver que, bueno, nuevamente está definido en términos de otro triángulo que dentro de él contiene otro triángulo y todos son iguales. Y de hecho uno podría hacer esto eh, infinitamente. Uno le podría agregar más granularidad al triángulo de Sierpinski de manera que sea infinito y que pueda seguir haciendo zoom en esos triángulos y que nunca se acaben. Ven, esto es un ejemplo gráfico de una estructura recursiva. Entonces, básicamente es algo que está definido en términos de él mismo. Es una loquera, yo sé. Y es muy vacilón porque, bueno, yo hace poco les mandé un meme y les dije que, bueno, parte de los beneficios de estudiar computación no es solo aprender a programar, sino también entender un nuevo abanico de memes y de bromas que existen. Este es uno de ellos. Si ustedes se van a Google y ustedes escriben recursividad, él les da la sugerencia de que quizá quisiste decir recursividad. Y de hecho vean que no es broma. Ustedes se meten aquí a Google y escriben recursividad, dice, quizá quisiste decir recursividad y usted le aprieta que aquí esto nunca se quita. Entonces, nuevamente, este es un ejemplo de cómo la recursividad se define en términos de sí misma. Bueno, y eso lo hace Google a manera de broma. Ok, esa es como la definición. Realmente no hay como mayor definición que eso. Ahora, aquí el asunto es ver cómo aplicamos eso en, en funciones de Python. Y bueno, la recursividad en programación es el proceso a través del cual una función se invoca a sí misma y obtiene un resultado. Entonces veamos este primer ejemplito. Este ejemplo lo que hace es sumar los dígitos de un número cualquiera. Entonces, veamos. Esta de aquí arriba es la definición de la función. La función se llama suma dígitos, ¿verdad? Y vemos que aquí dentro de la función estamos llamando la misma función. Esta es esta misma función. Entonces, veamos cómo una función está definida en términos de sí misma. Si nosotros quitamos de aquí suma dígitos y llamamos a otra función, pues ya no estaría definida en términos de sí misma. Entonces, en resumen, una función recursiva es aquella función que se llama a sí misma, que está definida en términos de sí misma. Entonces, bueno, veamos primero qué es lo que hace este ejemplo. Es una función que suma los dígitos. Y entonces vean, por ejemplo, aquí dice 2, 1, 6 y 8. Si nosotros sumamos esto, da 17. Ujú. Si nosotros sumamos el 2
más 1 más 6 más 8, esto da 17. Entonces vamos a hacer una función en Python que sea recursiva y que ejecute esto. En las funciones recursivas existen dos partes principales y dos partes que siempre tienen que existir. Existe lo que se llama el caso base, que es el caso en el cual nosotros terminamos de hacer llamadas recursivas, y después tenemos el caso inductivo, que es el caso en el que seguimos haciendo llamadas recursivas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es modificar los parámetros de entrada de la función, los argumentos, de manera que tiendan hacia el caso base. Entonces, con cada una de las iteraciones nos tenemos que acercar al caso base. Si no, ¿qué va a pasar? Nuestra función nunca va a terminar. Ok, entonces, recordemos aquí dos conceptos nada más. Si yo tengo aquí un número cualquiera y le aplico división entera 10, esto lo que me da es simplemente quitar el número del final, ¿verdad? Vean que este 6 lo quité. Quiero quitar este 6, entonces le aplico división entera 10. Y queda exactamente el mismo número sin el dígito final. Entonces tengamos eso claro por ahí. Ahora, si yo quiero obtener el dígito final, utilizo la función módulo y utilizo módulo 10. Esto quedaría así. Ahora digamos que yo no lo quiero eliminar, ahora yo lo quiero obtener. Entonces, para obtener ese número 6, ese dígito 6, le aplico módulo 10. Y ya con eso lo obtengo. Estas dos operaciones se utilizan un montón en recursividad. Entonces es importante que las entiendan bien. Es sencillo. División entera para quitar un dígito. Módulo para obtener un dígito. Y siempre va a ser el último. Va a ser el último el que obtengo y va a ser el último el que elimino. Entonces, Profe, sí, adelante. ¿qué pasa si yo hago eso pero con un número de solo un dígito? ¿Qué Ay, me retorna? Y, bueno, sí, ¿qué me retorna cada una? O sea, si le pongo como, no sé, un 9, un 7 o algo así. digamos, si usted hace 7, división ¿Me retorna el entera mismo 10, número o cero? no, le va a dar ¿Ah? 0. Si hace 7, división entera Y si 10, luego un módulo le va a 10, dar 0. Y si hace 7, módulo 10, esto le va a dar el dígito, aunque sea solo 1. ok. De hecho, recuerden que la división entera es una división normal, solo que quita los decimales. Entonces, si usted agarra 7 y lo divide entre 10, esto da 0.7. Y si usted le quita los decimales, le quitaría el 0.7, entonces quedaría solo 0. Pero sí, es una buena pregunta. Entonces, bueno, veamos. Esta función es súper sencilla. Ven que son 4 líneas. 1, 2, 3, 4. Y tenemos aquí un condicional. Dice, si número es igual a 0, retorne 0. Si no, si el número no es igual a 0, entonces vamos a hacer una llamada recursiva. Vamos a hacer un retorno, pero es un retorno de una llamada. Tenemos que dice retorne número módulo 10. ¿Para qué es que queríamos el número módulo 10? Para obtener el último dígito. Entonces decimos, agarre el último dígito y súmelo con la llamada recursiva de la función. Pero vean qué interesante, ya ahora ya no le paso el número como tal, sino que le paso número división entera 10. ¿Esto para qué? Para que, para tender cada vez más hacia el caso base. Vean que mi caso base es cuando el número es 0. Y veamos que cuando queda solo un único dígito, mi número, lo que me va a retornar la división entera va a ser 0. Entonces nos vamos a acercar cada vez más al caso base, quitando dígitos del parámetro de entrada, del argumento de entrada. Y entonces, bueno, va a llegar el momento en el que después de determinada cantidad de llamadas, ya lo que yo le pase aquí va a ser un 0. Entonces, número va a ser 0 y voy a retornar 0. Y bueno, veamos cómo se ve esto ejecutándose.
Esta es la pila de llamadas que yo tengo al ejecutar esta función con este número de entrada. 2168. Entonces, al puro inicio de los tiempos, cuando yo hago la llamada aquí, mi pila se ve así. Es simplemente una llamada a la función. Después, en la segunda llamada, bueno, esta sí es muy fácil. Después, en la segunda llamada, vemos que dice 8 más suma dígitos de 256. ¿Qué fue lo que pasó? Que aquí, con el módulo, yo obtuve el 8. Y ahora aquí, con el número módulo 10, yo quité el 8. Entonces, y ahora quedaría así. 216. Ahora, en la tercera llamada, vemos que dice 8 más 6 más suma dígitos de 2 y 1. Entonces, lo que pasó aquí, y ahora esto no es un 8. Ahora aquí esto es un 6. Y ahora aquí esto no es un 216, sino que es un 21. En la tercera, no, en la cuarta llamada recursiva sería 8 más 6 más 1 más suma dígitos de 2. Qué bueno. Entonces ya ahora aquí lo que tenemos no es un 6, sino que lo que tenemos es un 1. Y aquí lo que tenemos es un 2. En la siguiente llamada, ya lo que tengo aquí no es un 1. Y lo que tengo aquí no es un 2. Sino que aquí voy a tener un 2 y aquí ya voy a tener un 0. Y al puro final, veamos que hay algo interesante que es este 0 que está aquí. Ese 0 que está aquí, ¿de dónde creen que salió? Veamos que no era parte del número de entrada. Bueno, ¿de dónde creen que salió ese último 0? Ahí cuando dices que el número es igual a 0, que devuelva 0. Ujú, exactamente. Entonces, ese 0 que viene ahí no era parte del número de entrada, sino que es el caso base. Es el valor de retorno del caso base. Entonces, sí, ese 0 de la flechita es este 0 de aquí. Si yo aquí hubiera puesto return 10, aquí al final me hubiera salido un 10. Entonces, vean qué chiva. Hasta el puro final, hasta que tenemos la pila ampliada sin llamadas recursivas, es cuando yo ejecuto la operación. Aquí en este momento ejecuto 8 más 6 más 1 más 2 más 0. Y ya esto me da 17. Y veamos algo interesante aquí también. ¿Por qué yo escojo aquí, en el caso base, retornar un 0 y por qué no otra cosa? No sé, ¿por qué no retorno un 1? ¿Por qué no retorno un 10? Porque le afecta la suma. Exactamente. Si yo ahí hubiera retornado un 1, por ejemplo, esta suma no me hubiera dado 17, sino que me hubiera dado 18, lo cual estaría incorrecto. Entonces, el caso base es lo que sea que uno retorne ahí, algo tiene que retornar, tiene que ser algo que no vaya a afectar la ejecución de las operaciones en la pila. Entonces, si lo que ustedes ponen aquí les afecta la suma, entonces está mal. Tiene que escoger un caso base que sea siempre neutro. Ok, ¿alguna duda con este ejercicio? Así, de lo que sea. Ok, bueno, muy bien. Vamos a continuar. Este es el primer ejemplo que vemos de recursividad. Vamos a ver un montón, entonces no se preocupen. Este es como el de los ejemplos más sencillos que existen. Y después empiezan a poner un poquillo más complejos. Ok, bueno, antes de ver otro ejemplo, vamos a conocer las reglas generales que se utilizan para escribir una función recursiva. No es nada del otro mundo, son simplemente 3 reglitas que yo tengo que tomar en cuenta.
La primera dice, si hay restricciones generales o especiales, se debe utilizar una función principal y una función auxiliar. ¿Qué son restricciones generales o restricciones especiales? Es, por ejemplo, en uno de los ejercicios de la práctica de funciones de Python, que se les pedía calcular una raíz. Y ustedes saben que raíces pares, raíces de índice par que tengan un radicando negativo no están definidas en los números reales. Entonces hay que hacer una validación, hay que hacer una restricción. Eso ustedes lo harían en una función principal. Ahí se encargan de hacer todas las validaciones y ya cuando ustedes se aseguren que los parámetros de entrada están correctos, entonces crean una función auxiliar que va a ser la función que es recursiva. En las funciones recursivas siempre es necesario definir el caso base, o sea, cuándo es que vamos a terminar. Si yo defino un caso base incorrecto o no defino del todo un caso base, entonces mi llamada recursiva nunca va a terminar y de hecho se les va a morir la compu porque van a crear una pila infinita. De hecho, veamos que aquí creé una pila de 1, 2, 3, 4, de 5 elementos. Sin embargo, si a ustedes esto se les encicla, pueden crear infinitos, pueden crear una pila infinita. Y bueno, ustedes no tienen memoria RAM infinita. Entonces, este es un ejemplo de cómo ustedes pueden pegar la compu. Si se equivocan con el caso base y su función nunca tiende a nada, entonces van a crear una pila infinita, se les va a acabar la memoria y se les va a morir la compu. También, finalmente, definir la llamada recursiva realizando la operación deseada y modificando los argumentos para que tiendan al caso base. Entonces, aunque yo defina un caso base que esté correcto, si no hago que mis argumentos tiendan hacia el caso base, entonces tampoco voy a terminar nunca. Aquí lo que estoy haciendo para hacer que el número tienda al caso base es haciendo división entera 10. Por cierto, respecto a eso que les dije, que se les moría la compu, ahora que lo pienso, creo que Python tiene ahí un cierto mecanismo de seguridad que si él se da cuenta que se quedó enciclado determinada cantidad de veces para la ejecución. Entonces, digamos, Python dice, si creo una pila de llamadas mayor a 1.000.000 de llamadas, entonces paro la ejecución y ya no se les muere la compu. Sin embargo, este mecanismo de seguridad se puede apagar. Ustedes pueden decir, no pare nada, sigue ahí hasta infinito. Bueno, veamos un ejemplo. Dice, escriba una función que reciba un número entero y un dígito y debe contar las veces que ese dígito aparece en el número entero. Entonces, vamos a crear una función que reciba dos cosas. Vamos a recibir un número entero, cualquiera, y vamos a recibir un dígito, cualquiera. La diferencia entre número y dígito es que dígito es solo un número del 0 al 9, ¿verdad? Y un número entero, pues puede ser cualquier cosa. Puede ser un número entero de cualquier tamaño. Y debe contar las veces que ese dígito aparece en el número. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este número aquí y les pregunto cuántas veces aparece el número 4. Entonces, bueno, es cuestión de contar. Vemos que aparece aquí una vez, 1, 2, 3, 4. Entonces, el 4 aparece 4 veces. Este de la izquierda es el número, este de la derecha es el dígito. Y esto es lo que tenemos que hacer, ver cuántas veces aparece un determinado dígito en un determinado número. Lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cuáles son las restricciones. Las entradas es un número y un dígito. Eso pues queda, es intuitivo deducir de la especificación de la función. ¿Cuál es la salida? La cantidad de veces que aparece el dígito en el número y cuáles son las restricciones. Y aquí es donde se pone interesante. Las restricciones es que el número debe ser entero y que el dígito debe estar entre 0 y 9. Entonces no vamos a permitir números que no sean enteros. Vean que el ejercicio lo dice explícitamente. Dice que reciba un número entero. Entonces vamos a validar que efectivamente el número que nosotros recibimos sea entero.
que no nos pasen un número con decimales, porque si no, nuestras llamadas recursivas ya no van a servir. Ya no vamos a lograr tender hacia el caso base. Y vamos a validar también que el dígito está entre 0 y 9 para asegurarnos que sea un dígito. Y bueno, así se ve la solución de este ejercicio. Vemos que tenemos dos funciones. Una función se llama aparece y la otra función se llama aparece aux. Aquí la función principal es esta que se llama aparece. Sin embargo, esta de aparece aux es la que es recursiva. La primera solo se encarga de hacer validaciones generales. La segunda es la que hace como toda la magia. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar si el dígito está en el rango de 0 a 9. Vemos que dice de 0 a 10, pero recuerden que el límite superior se excluye y el límite inferior sí se incluye. Entonces aquí estamos verificando que el dígito esté en el rango del 0 al 9. Después vemos que dice if isInstance número, int. ¿Qué es lo que hace esta función de isInstance? Que creo que es la primera vez que ustedes la ven. Esto es básicamente para verificar si una determinada variable es instancia de un determinado tipo. Instancia significa que sea del mismo tipo. Entonces, yo aquí lo que estoy preguntando es si número es un entero. Si esta variable número es una instancia del tipo entero. Si esto es correcto, entonces esta función retorna true. Si es incorrecto, esta función retorna false. Y después estamos preguntando si este dígito es un entero. Y ya, todo bien. Entonces recuerden, la función isInstance se utiliza para validar tipos. Recibe dos parámetros de entrada. El primer parámetro es la variable y el segundo parámetro es el tipo. Si la función retorna 1, retorna true, eso significa que sí era. Si retorna false, significa que no era. Y de esta manera, con este if, es como yo valido que tanto el número como el dígito sean enteros. Ahora, hay un caso aquí muy particular. Estas dos primeras, este primer if y este otro if, son los que se encargan de hacer las validaciones. Nada más. Este otro bloque de código, lo que se encarga es de manipular y de administrar un caso particular. ¿Qué pasa si el número es 0 y el dígito es 0? ¿Cuántas veces aparece 0 en 0? Aparece una vez. Entonces, si se cumple esto de arriba, entonces retorno 1 directamente en lugar de ir a hacer las validaciones recursivas. Porque si yo hago validaciones recursivas utilizando número igual a 0, de una vez caería en el caso base y retornaría 0, lo cual estaría incorrecto, porque 0 aparece una vez en 0. Entonces, si yo retorno 0, estaría incorrecto. La respuesta correcta es que en un número 0 aparece una vez el 0, ¿verdad? Aquí, este de la izquierda es el número, el de la derecha es el dígito. Voy a apuntarlo aquí. Este es entonces 0 aparece una vez en 0. Por lo tanto, si yo no administro este caso particular así y hago la llamada recursiva, como número 0, retornaríamos 0 directamente. Entonces diría que 0 aparece 0 veces en 0. Un poquito trabalenguas, yo sé. Pero bueno, quitando este caso base, este caso particular, utilizando estos dos ifs de arriba, ya yo hice las validaciones. Entonces, ya después de haber hecho las validaciones, es donde yo hago la llamada a la función recursiva. Veamos que los argumentos que recibe son exactamente los mismos que recibe la función principal. Recibe un número y un dígito. Y se los paso así directamente. Simplemente
utilizando esta función aparece, lo que hice fue verificar que los parámetros de entrada estuvieran correctos de acuerdo a lo que yo espero, porque si no, no me sirven mis cálculos. Si yo por error le meto otro número o le meto otro tipo de datos o algo así, mi llamada recursiva jamás va a converger. Entonces, bueno, veamos ahora sí qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace la función recursiva? Que es donde está, pues, lo que nos importa en este caso. El caso base es, si número es igual a 0, retorno 0. Retorno 0 porque voy a hacer sumas. Entonces, para que no me afecte la suma, entonces al final pongo a sumar un 0, nada más. Es vacilón porque a veces uno hace funciones recursivas, pero las operaciones que ejecuta no son sumas, sino que son multiplicaciones o así. Entonces, en lugar de retornar 0, retorno un 1 para que al final multiplique por 1 y no haga nada. Después digo, si número módulo 10 es igual a dígito, sumo 1 más la llamada recursiva. Si no, si número módulo 10 no es igual a dígito, entonces hago la llamada recursiva simplemente quitando el dígito y no sumando nada. Veamos que aquí la llamada recursiva está en dos lugares. Está aquí y está aquí. Y veamos que en ambos casos estoy quitando el último dígito. Y yo a través de este if de aquí, de número módulo 10 igual a dígito, estoy verificando. Si número módulo 10, o sea, si el último dígito de mi número es igual a dígito. Si esto se cumple, entonces sumo un 1, porque significa, ok, apareció una vez. Y si esto no se cumple, significa que no eran iguales, entonces no tengo que sumar nada. Entonces paso a este otro escenario, en el que simplemente hago la llamada sin sumar nada. Ok, ¿alguna duda hasta acá? Ok. Bueno, veamos aquí vienen unos ejemplos. Dice número es igual a 1, 2, 8, 23. Y dígito es igual a 2. Vamos a verificar cuántas veces aparece 2 dentro de este número grandote. Si yo llamo a la función, me dice que aparece 2 veces. Y en efecto, el dígito aparece 2 veces en este número. Ahora intentamos con otro número y con otro dígito. El número 2 va a ser igual a 8, 8, 7, 8, 28. Y el dígito que voy a buscar es el 8. ¿Cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4. Entonces, si yo hago la llamada de la función con estos nuevos parámetros, dice que aparece 4 veces. Entonces, pareciera funcionar. Y bueno, esta es la prueba, esta es la pila de llamadas de la función. Por cierto, si en algún momento, en alguna evaluación o así, les piden la pila de llamadas de la función, se refiere a esto. Esta es la pila de llamadas. Y veamos cómo viene un número muy grande, cada vez el numerito se hace más pequeñito. Vemos que aquí viene un número 1, 2, 8, 2, 3. Ya después le quito el 3, ya después le quito el 2, después le quito el 8, le quito el 2, le quito el 1 y ya queda un 0. Entonces vean cómo los parámetros de entrada tienden hacia el caso base que era 0. Ok, bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Escriba una función que reciba un número entero y diga cuántos números pares e impares tiene. Y bueno, este ejercicio ya es un poco más complicado. Vemos que ya no tenemos 2 funciones, sino que tenemos 3 funciones. La primera es la función principal, que se llama pares e impares. Y esta función no hace nada, simplemente verifica que los parámetros de entrada sean los correctos. Dice que número sea entero y que número sea mayor a 0. Y lo que hacemos es retornar 2 cosas. Retornamos pares y retornamos coma impares. Y esto es algo nuevo. En Python uno puede retornar más de una cosa al mismo tiempo.
Entonces, lo que estoy retornando es lo que se llama una tupla, que es un valor que está partido en 2. Entonces, vean que aquí viene un ejemplo de cómo se ve cuando yo llamo a la función. Vemos que dice 3,4. El primer 3 corresponde a los números pares, el segundo 4 corresponde a los números impares. Y los pares impares son funciones, ¿verdad? Y estas funciones son recursivas ambas. Y entendiendo una, se entiende la otra. Es lo mismo, solo que como al revés. Ya van a ver. Esta función nos permite saber cuántos números, cuántos dígitos pares vienen en un número. Entonces preguntamos. Aquí estoy haciendo el caso base al revés. Vemos que normalmente nosotros preguntamos, si número es igual a 0, retorne 0. Pero yo podría preguntar lo contrario. Yo puedo preguntar, si número es diferente a 0, ejecute lo que tenga que hacer. Ahora, si número es igual a 0, ya retorne 0. Y es el caso base de siempre, pero un poquito como al revés. De hecho, mejor hagámoslo, este ejercicio hagámoslo en vivo y no lo leamos. Ok, para que sea un poco mejor. Bueno. ¿Cómo es que dice? Voy a copiar esto aquí, lo voy a poner en un comentario. Uy. Y yo dije que mi función se llamaba pares impares. Y recibo un número. Ok, y lo que hago aquí es básicamente validar que este numerito sea un entero y que sea mayor a 0. Entonces digo if is instance num, int and número sea mayor o igual a 0. Si esto se cumple, yo hago un retorno de una función llamada pares que no he creado aún y otra función llamada impares que tampoco he creado aún. Ahora, si esto no se cumple, pongo un print que diga el número no era entero. El número no era un entero mayor a 0. Y, ok, esa es mi función principal. Básicamente estoy validando que el número de entrada sea correcto. Por cierto, voy a hacer esto más grande. Ahora voy a hacer otra funcioncita. Voy a empezar con la función pares y voy a poner un comentario. Esta función cuenta cuántos dígitos pares tiene un número. Y le voy a llamar pares y esta funcioncita recibe un número. Y ahora preguntamos si número es igual a 0. Este es mi caso base, voy a retornar 0. Si no, entonces retorno una llamada recursiva. Ah, no, mentira. Lo que tenemos que hacer ahora es validar si el dígito es par o impar. Entonces aquí tengo que poner un comentario. Bueno, aquí podemos hacer una variable, vamos a llamarle dígito. Y dígito va a ser igual a número módulo 10. Obtengo
un dígito. Ahora pregunto. Y voy a poner otro comentario aquí para que me quede bien bonito. Verifico que el dígito sea par. Ahora pregunto. Si dígito módulo 2 es igual a 0. Recuerden que con esto verifico que el dígito sea par. Si el dígito es par, entonces tengo que contar 1, ¿verdad? Entonces retorno 1 más pares. Y pares con número módulo división entera 10. Ahora, si el dígito no es par, entonces no tengo que contar nada. Entonces aquí retorno. De hecho, voy a ponerle un 0 para que quede intuitivo que no estoy contando nada. Pero estoy sumando 0. Esto es lo mismo que ponerlo así. Pero voy a dejar ese 0 ahí para que quede explícito que cuando es par sumo 1. Cuando es 0, no sumo nada. Y yo creo que esto sería todo. Veamos. Sí. Sí, yo creo que eso sería todo. Y de hecho, bueno, es una buena práctica probar que lo que uno va haciendo funcione. Entonces voy a hacer una llamadita aquí. Pares impares, le voy a poner el número 1, 2, 3, 4. Debería decir que hay 2 dígitos pares. Ajá. Bueno, ahora guardo esto. Le doy play. ¿Y qué pasó? Y yo creo que lo que pasó fue que no llamé la función o no imprimí el resultado. Veamos. De hecho, me pasó lo del meme. Sí, en efecto. Bueno, de momento voy a comentar esto y voy a imprimirlo. Ahí está. Ok, dice que hay 2 números pares. Bueno, entonces sí está correcto. Aquí lo que pasó fue que simplemente retorné el valor, pero no hice nada con ese retorno. Entonces está mal. Sí, básicamente me pasó lo del meme. Ahora voy a copiar esta función y voy a hacer una igual, solo que en lugar de revisar números pares, va a revisar números impares. El caso base es exactamente igual. Si número es igual a 0, retorno 0. La manera de obtener un dígito es exactamente igual. Ahora lo que tengo que verificar es que el dígito sea impar, no que sea par. Entonces, utilizando esta validación if dígito módulo 2 igual a 0, yo verifico que un número sea par, ¿verdad? Y para hacer que sea impar, entonces lo único que tengo que hacer es que no sea igual, sino que sea diferente. Entonces aquí estoy diciendo, si dígito módulo 2 es diferente de 0, significa que mi dígito era impar. Entonces llamo aquí a la función impar, sumando 1 y si no, sumo 0. Y ahora, eso es todo lo que tengo que hacer. Yo les dije que entendiendo una, se entendía la otra. Era lo mismo, pero al revés. Ahora, si yo le doy play a esto, debería decir 2 y 2. Y bueno, nuevamente me pasó lo mismo. Esto no lo voy a retornar, sino que lo voy a imprimir. Y voy a poner aquí la cantidad de dígitos pares es e impares, así. Por aquí pongo punto format y listo. Veamos que se ve un poco raro meter una llamada recursiva dentro de un print, pero
bueno, no importa. Para efectos de nuestro ejercicio funciona muy bien. Entonces dice, la cantidad de dígitos pares es 2 e impares es 2. Ahora probemos con estos mismos numerillos. Dice 7298 192. 7298 192. Le doy play. Y dice que tiene 3 pares y 4 impares. Y veamos cuánto dio aquí. 3 pares y 4 impares. Así, muy bien. Entonces, bueno, así es cómo se resuelve, bueno, una de las posibles soluciones de este ejercicio. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, Sí, ¿me escucha? sí, todo bien. Tal vez se podría explicar que creo que en la solución de la presentación el caso, o sea, el caso del final es diferente, dice que si número es diferente de 0. Ajá. Sí, sí. Vea, lo que está pasando es que normalmente uno pregunta si número es igual a 0, retorne 0. Ellos están haciendo esto al revés. Y están diciendo, si número es diferente de 0, aquí es donde hago todo el trabajo. Y si no, retorno 0. Así es como lo están haciendo en la presentación. Cuando el número es diferente de 0 es cuando hacen toda la magia. Y cuando es igual a 0 es cuando hacen el retorno. Pero vea que es lo mismo una cosa que la otra. Simplemente está escrito de manera diferente. Yo en lo personal prefiero así. De hecho, pues, no sé qué fue lo que pasó con esta presentación. No sé por qué fue que lo hicimos al revés. Pero yo en lo personal prefiero así. Lo otro es lo mismo, pero diferente. Simplemente le cambia. Estoy negando esta condición, entonces tengo que meter todo esto ahí. Esa es la única diferencia. Pero bueno, para que no se enreden, bájense en este ejemplo y no en el de la presentación. ¿Alguna otra duda? Ok. Veamos para ver dónde estamos. Ajá. Bueno, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Y en este ratito que queda, les dejo de tarea moral como gran sugerencia volver a hacer todos los ejemplitos que tenemos aquí. Intenten resolverlos ustedes mismos. O sea, agarren ahí el IDE de Python y pónganse a resolverlos y van a ver el montón de dudas que les va a surgir. Entonces ahí me pueden escribir y ahí con todo gusto lo vemos. Pero bueno, vamos a dejar la clase hasta acá porque yo sé que este tema es pesado, la curva de aprendizaje es considerable. Entonces, para que ustedes tengan más tiempo de procesar lo que estamos viendo. En la siguiente clase del viernes, antes de la siguiente clase del viernes, porfa, tengan estos ejemplos, los que vimos hoy, háganlos ustedes, a conciencia. Y la siguiente clase, la clase del viernes, vamos a ver el ejemplo 3 y vamos a hacer más práctica de este tema. Y vamos a hacer bastante más ejercicios. Y si no me equivoco, hay una tarea de esto también. Todavía lo estoy meditando, pero creo que sí. Entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Ya saben cuál es la tareita moral. No me tienen que entregar nada, simplemente tarea moral y que les va a servir mucho para entender mejor la clase del viernes, porque cada vez los ejercicios son más difíciles. Entonces, bueno, les agradezco mucho su asistencia y nos veríamos a las 9:30 en la clase de taller. Muchas gracias. Bueno, profe, gracias.